bienvenidos. Qué bueno que están nuevamente con nosotros. Hoy les tenemos una sorpresa muy especial. Vamos a charlar con una persona de verdad con mucha experiencia y con mucha sabiduría en el campo del trabajo misional con los pueblos indígenas, con motivo también de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Él es Yesid Ruiz Rojas, quien ha sido formado por los misioneros combonianos en esta difícil pero muy grata labor del trabajo misional. Para empezar, cuéntenos un poquito de cómo es esa conexión que un profesional empiece a trabajar de pronto con la pastoral indígena, de dónde nace este sentido misional. Como misionero laico, es aceptando la invitación de la Iglesia en cuanto a hacer de nuestra vocación laical un verdadero reflejo de la misión de la Iglesia, de Jesucristo, aquí en la tierra, desde nuestra profesión. Lo que sabemos hacer, hacerlo en nombre de Jesús, de su Evangelio y obviamente a nombre de la Iglesia. No es muy habitual esta pastoral, uno encuentra pastoral dentro de toda la pastoral social y de la pastoral específicamente del Plan E, uno siempre oye hablar de la pastoral penitenciaria, de la pastoral de la salud, de la pastoral del migrante, pero no es muy común oír hablar de la pastoral de los pueblos indígenas porque en nuestra Bogotá pensamos que no existen pueblos indígenas. Cuéntenos un poco de los asentamientos o los resguardos indígenas que existen en nuestra ciudad. Bueno, en Bogotá resguardos como tal no hay. Lo que hay son cabildos indígenas, hay 17 cabildos de diferentes pueblos indígenas. El mayor de ellos, el de Osa, el de Suba, que básicamente son muiscas. Están los otros, que son más pequeños, y básicamente es una jurisdicción política, en la cual los indígenas manejan algunas situaciones ya para sus pueblos y específicamente las comunidades que viven acá. A ese nivel, en Bogotá se calcula más o menos unos 28.000 indígenas de toda Colombia. Según estudios, son 32 pueblos que existen, contando 4 de ellos internacionales, de Brasil, México, Ecuador y Panamá. Que tienen asentamiento acá, no tienen cabildo, pero tienen un trabajo, una vida, ya han venido viviendo desde hace ya bastante ratico aquí en Bogotá. Son muy famosos los indígenas que uno va por la calle y los ve con una cobija tendida en el piso, con una cantidad de trajes que han hecho con lanas y que vienen del Ecuador. Hay un asentamiento, no sé si ese es el término adecuado, muy importante que tiene su vida y su vida eclesial alrededor de la parroquia del Voto Nacional y tiene una celebración muy colorida, muy bonita los domingos en la mañana. ¿Hacen parte ellos de este trabajo pastoral o están integrados al trabajo pastoral del planeta? Es la idea poder integrar todas estas comunidades porque son parte de nuestra ciudad. Viven, trabajan, se alimentan, tienen sus hijos y aunque en el caso del pueblo Otavalo, ellos son muy nómadas. Si bien los vemos acá, pero son familias que van rotando a ese nivel y van caminando mucho, se devuelven mucho a Ecuador, porque de hecho ellos vienen a trabajar, pero tienen que ir a hacer sus pagos espirituales o pagamentos que también se les llama, como así tienen que ir a ver su tierra y conectarse nuevamente con su tierra. Entonces están yendo, viniendo y obviamente no solamente están aquí en Bogotá, están por toda Colombia y en el mundo entero se puede decir, porque alguna vez que estuve allí me contaban que estaban hasta en Rusia. Entonces, eso es ser nómada. Bastante. Bueno, dice usted que ellos tienen que volver a su tierra, conectarse con ella, es decir, hay una mezcla de creencias.
Yo no lo llamaría mezcla de creencias. Son rituales, son experiencias espirituales propias de las comunidades indígenas que en ningún momento, ni se equiparan ni excluyen su fe católica. Es muy importante que nos aclare eso, porque uno a veces piensa, bueno, pero al fin en qué equipo juegan, ¿no? Entonces, Sí, claro. para nosotros que somos católicos ignorantes, esa aclaración pues es muy importante. En el común denominador de nosotros los católicos es, nosotros poseemos la fe, nosotros poseemos la verdad y somos los dueños. Entonces todo lo que no esté acorde a estos parámetros no funciona. Los indígenas tradicionalmente han sido grandes civilizaciones respetuosas de la naturaleza. Laudato Si es una encíclica que nos habla de devolver a la naturaleza de manera respetuosa, de aprender a conocerla y de vivir respetuosamente con ella. Es más fácil para los pueblos indígenas entender ese mensaje que para nosotros que vivimos de ladrillo y de cemento. Sí, señora, para ellos es más fácil porque ellos no están como nosotros citadinos, fuera de la naturaleza. Comiéndonos la naturaleza. Básicamente, ellos están dentro de eso, su cosmovisión es dentro de la naturaleza, no es estar afuera. O sea, ellos no hacen parte de la naturaleza. Por eso, su contacto con la planta, con el agua, con la tierra, con los árboles, con el viento, con el sol, el manejo de los ciclos es clave para ellos. Ese devolver a la tierra lo que se les ha proveído, porque básicamente esa es la función de una planta, ¿no? Nosotros todos somos mestizos, aquí no hay nadie que, bueno, es cierto que vengan de otro país, pero es decir, nosotros todos latinoamericanos somos mestizos. Pero no nos sentimos orgullosos de ello, ¿no? Uno de los grandes insultos para nosotros es que nos digan indio. ¿Cómo desde la fe, digamos, cómo desde nuestra religión cristiana, es decir, cómo podríamos ver realmente a Cristo en el rostro del otro, en el rostro del indígena y reconocernos nosotros como indígenas también, porque el mapa genético pues no dice otra cosa. Es un proceso bastante largo, muy largo, porque primero es aceptar la cultura de este individuo, de esta comunidad, de este pueblo, que para nosotros occidentales y más colombianos es bastante difícil. Lo segundo, es un proceso que nos va a que retomar nuevamente, porque lo que su merced decía ahorita, ¿no? La Eucaristía que viven los otavalos, el voto nacional, muy coloridas y son bellas, pero nosotros no vemos ahí espiritualidad, vemos el folclore, sí, el show. Entonces, y vamos y lo miramos, si lo traemos acá, miércoles, ¿cómo así, no? Esto no, como que no nos cabe en la cabeza. Una inculturación realmente. Es más que la inculturación, es el entendimiento de que esa es la expresión propia de ellos, que son sus colores, que son sus lamentos, que son sus rezos, ¿sí? Hablar de iglesia y hablarles de la Pachamama. Bueno, ¿sí? O para uno es golpeante, ¿no? O sea, o es claro. Lo que yo decía antes, o lo uno y lo otro. Y más cuando nosotros no tenemos un arraigo. Nuestros campesinos, nuestros abuelos, inclusive yo diría nuestros padres, entienden mucho más esa situación porque a ellos les tocó que labrar la tierra, sembrar la yuca, sembrar el plátano, sembrar la papa, lo entienden mucho más. Para nosotros, es más, escasamente sembramos un cilantro y eso ya el apartamento donde vivimos no nos da pie para sembrar el cilantro. Es folclore, ¿no? Entonces, esto es también toda una toma de conciencia de cómo nosotros entendemos a las comunidades indígenas y cómo las vamos a respetar. De esa manera es que vamos a empezar a hablar de estas liturgias inculturadas, de este pensamiento más abierto, porque siempre se piensa, ¿no? No, pero entonces, usted lo decía ahorita, ¿en qué equipo está jugando, no? O sea, esto no es como lo nuestro, entonces no es válido.
y resulta que sí es tan válido como lo es, solo que de una forma totalmente diferente. Ahora bien, algo que hay que tener claro, lo que cambia es la forma, más no la esencia. La palabra, la Eucaristía, tienen que ser el centro de la vida espiritual de estas comunidades, pero manifestados de otra forma totalmente diferente. Pues con Jessy podríamos seguir hablando 10 veces lo que hemos hablado hoy. Nos confesamos absolutamente ignorantes de nuestra realidad de las comunidades indígenas. Le agradecemos muchísimo. Este ha sido un abrebocas. Realmente pienso que es muy importante que nosotros nos acerquemos más a esa realidad, la entendamos y por supuesto nos dejemos asesorar de las personas que nos llevan mucho camino en el trabajo con ellos. Ojalá el plan E nos penetre en muchos temas, en especial en esto del respeto y del trato con nuestros hermanos indígenas y en general con nuestros hermanos que son menos favorecidos que nosotros en muchas cosas, pero que seamos nosotros capaces de entender que a veces los menos favorecidos somos nosotros, ¿verdad? Muchísimas gracias, Jessy, por su presencia y como dije antes, de verdad, ojalá nos podamos volver a encontrar y hacer una charla mucho más pedagógica y que abramos nuestro corazón para entender y para captar estos mensajes que nos pueden dejar nuestros hermanos de los pueblos indígenas. Muchas gracias.